retorno, programa especial. Así que no solamente buenos días, sino que también estamos nosotros de plácemes, porque hoy cumplimos nuestro programa número 100. Hoy, martes 9 de junio del año 2026. Vamos a analizar la noticia, vamos a reflexionar sobre lo que ha ocurrido durante estos 100 programas, porque nosotros nacimos a la luz del hecho de lo que inicialmente pareció convocarse como una transición. Y estamos listos para compartir con todos ustedes. Nacimos en Desde la ciudad de transición y Keili. seguimos con Perdóname, transición. Jairo, recuérdame algo de lo que dice la bolita mágica de Hernán en estos 100 días. Estamos en transición. Ah, Estamos en estamos. A transición. veces pierdo la Este noción. Pierde la... programa nació en transición y sigue en transición. Bueno, ahí está, ese que ustedes oyen allí y ven, es el señor Hernán Porras Molina, quien se puso un saco ocre para celebrar estos 100 programas desde la ciudad de Katy, allí en el estado de Texas, en Estados Unidos, y desde el sur de la Florida, la ciudad de Doral, al lado del Comando Sur, Mr. Nelson Oxford, y desde Huelva, capital iberoamericana del arte y la cultura, Jairo Cuba. Bueno, muchachos, felicidades por estos 100 programas. Antes dirían lavando mejor su ropa. Bueno, vamos a aplaudir. ¿Cuántos amigos han tenido la paciencia de soportarnos en estos 100 días? Y Varios, varios. la audiencia que crece, Por crece. eso, ¿cuántos son? Son más de 28.500. Vamos a revisarlo ahora al final Vamos a porque revisarlo. este programa promete. Fíjense, vamos a, bueno, ya Mira, ustedes, Hernán, ¿qué experiencia puedes tú relatar de estos 100 días? Quiero preguntarle también a Nelson, ¿qué experiencia y si tú pensabas que cuando iniciamos esta programación, si pensabas que podíamos llegar a 100 programas y qué experiencia nos ha dejado y qué crees en qué crees que hemos contribuido? no, fíjate, yo sí pensaba, como toda Venezuela, que avanzar hasta a los 100 programas íbamos a estar ya en un momento donde hubo un cambio de régimen total. Pero no Cosa que momentico no, también en esa toda Venezuela. cosa que no se prometí, que se prometió, pero no se ha Ah, cumplido. otra cosa. Y si esperábamos tener un programa donde estuviéramos ya en democracia y abiertamente y nos pudieran ver todos los venezolanos, incluso, ¿por qué no que nos transmitan en cualquier canal de televisión que todavía no se puede hacer en Venezuela libremente? Ahora, ¿qué experiencia te ha dejado esto? Mira, la constancia, la verdad que es importante que somos seres constantes y que todos los días podemos construir algo nuevo y podemos comunicarnos con las personas que nos ven y con mucha gente que no conocemos y nos está conociendo. Eso es lo que me deja a mí este programa, el aprendizaje de comunicarnos con la gente y darle la información a la que ellos no tienen acceso por diversos motivos. Nelson, ¿y tú qué balance puedes hacer de estos 100 programas, aparte de que estamos en transición? Aparte de ese detallito, yo creo que hemos venido descubriendo el valor y la importancia de decir lo que uno le dé la gana, de tener libertad de expresión, de tener dignidad como ser humano, de poder expresarse libremente. Cuando uno no tiene eso y lo ejerce, le da mucho más valor. Nosotros hemos hablado aquí de lo bueno y de lo malo, de lo humano y lo divino libremente, sin que nadie nos coarte, sin que nadie, bueno, salvo la bolita mágica de Hernán que de vez en cuando se tropieza con cosas, pero eso es mi mayor preciado. A mi edad, que ya he vivido algunos pasajes de la historia, el estar en libertad y el poder hacer las cosas sin molestar a nadie, aquí nunca se ha ofendido a nadie. Hemos tomado posiciones y hemos fijado posiciones contra uno u otro personaje, algunos impresentables realmente, pero jamás se han sido ofendidos, jamás se ha utilizado una palabra de escarnio o mucho menos. Y eso para mí tiene un valor incalculable, además de la paciencia que tienen más de 28.000 personas en escucharnos todos los días. Así Sí, es.
¿Y a ti qué te trae, Jairo? Bueno, para mí ha sido otra experiencia, otro escenario, después de un tiempo que estuve alejado, estuve 15 años con una cotidianidad, un programa diario de este género. No pensé que iba a retomarlo tan rápido, incluso pensé en que podía tener un año sabático y esto ha sido una experiencia interesante porque creo que hay muy pocos programas donde hay debate entre tres personas con tres puntos de vista diferentes. Y Y uno con esto, bolita mágica que tú no tienes. sí, exacto. Y eso yo lo valoro también, porque cada quien ha tenido la oportunidad de expresar sus distintos ángulos, pero con el único objetivo, con un objetivo fijo y común, que es que el país recupere la democracia. Yo creo que ese es el mejor aporte. Recupera el acceso a la información. Es importantísimo Bueno, eso. es que en la democracia está todo eso. Eso es súper importante porque incluso este programa nace precisamente por la cantidad de personas que me preguntaron el 3 de enero qué va a pasar en Venezuela, qué es eso, y sobre todo amigos extranjeros, ¿no? Que no tenían conocimiento de que la situación en Venezuela estuviera tan grave gracias al incluso al aparato estatal y de propaganda del gobierno, que se encargó de mentirle constantemente durante 27 años a Venezuela y al mundo entero. Ahora estamos Y conociendo siguen, la y crudeza. siguen, y siguen lo mismo. Y siguen Pero mintiéndole podemos pues con el decir, gallo pelón. mira, dentro del balance, podemos decir que algo avanzamos, pero, o mejor dicho, algo cambió, pero avanzamos, hemos avanzado muy poco. Tenemos la esperanza de avanzar mucho más. Cuando decimos algo cambió, es que evidentemente la extracción de Nicolás Maduro constituyó un hito histórico dentro de la política contemporánea de Venezuela. Pero es que nadie, fíjate cómo son las cosas en estos instantes ahora, nadie podía imaginar el 3 de enero a las 4 de la tarde que Delcy Rodríguez hoy 9 de junio iba a estar ejerciendo la presidencia como que si lo hubiese ganado en una elección. Nadie se lo pudo haber imaginado, ¿no? Como que si lo hubiese ganado. O sea, seguimos en una dictadura transicional. Algunos hablan de un gato pardo, Ajá, cambiar para que no cambie nada. sí, Porque hay ese temor. Déjame decirte que yo En tengo los ese discursos no temor. hay un discurso político ni un discurso social. Tenemos 100 días hablando de discursos de macroeconomía, de la influencia del petróleo en el Medio Oriente, de la solución del petróleo venezolano como la solución, la panacea del mundo, y nadie se ocupa del ámbito social. Nadie habla de la gente, nadie habla de trabajo, de salud, de educación, de vivienda, de comida, sino de la Wall Street, de que subió la bolsa, bajó el precio del petróleo, subió el precio del petróleo. El discurso no ha pasado de allí. El discurso de los presos políticos, que es un discurso tan delicado, tan dolido, tan sentido por la población, o sea, es otro gallo pelón. Incluso ayer mostrábamos imágenes que todavía la gente está haciendo vigilia frente a la embajada de Estados Unidos. Y me imagino que esta señora, cuando regresen estos días de sus vacaciones por India y por Turquía, soltará 600 presos, porque cada vez que llega y hay una Oye, medio conmoción, por ahí tuve suelta, bien, pero no. anoche saltaron 51 militares. Pero esto es una mamadera de gallo. Esto es como un pañito caliente que, mira, le subió la fiebre, póngale un pañito ahí hasta que el tipo se muera, será. Entonces esto no ha sido correcto. Lo que se ha hecho no es correcto. El país no es solo petróleo. El país es gente, fundamental gente, y gente con una dignidad humana que hay que respetar. Se le ha violentado su dignidad, se le ha engañado. Basta hablar del salario. En estos 100 días se habló del salario mínimo. Y mayor burla que lo que se le hizo a la gente no puede haber. Entonces, estos 100 años, yo no los veo, Decía, 100 años no, no nos hagas esto. Estos 100 programas. perdón, estos 100 días, 100 años tenemos en esto. Estos 100 días, 100 días hábiles serían estos, ¿no? yo no los veo Mira, con mucha alegría para a que la se... semana que te cogiste de Semana Santa. Sí, exacto. Entonces fueron 100 programas gracias a 100 días hábiles.
y a la Semana Santa que nos tomamos. O sea, el gobierno tiene más de 100 días, tiene 150 días. Cuando nosotros empezamos el programa fue que el lunes siguiente de El lunes siguiente, sí. el 5 de enero. O sea, más allá de la demostración de fuerza del gobierno de los Estados Unidos, que nadie lo pone en duda en ninguna parte del mundo, aquí retrocedimos, esa es la verdad. Fuimos para atrás. La situación de Venezuela no es óptima, ni mucho menos. Los inversionistas se resisten a ir a pesar de la presión que tienen, no van a Venezuela. El pueblo no está sintiendo una mejoría, los partidos políticos no terminan de arrancar. La reunión de Panamá, que aparentemente fue un toque, el premio de María Corina, fue como un impulso, pero no avanzó más de ahí. O sea, hay una incongruencia y una incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe por dónde vamos. Todo el mundo se cuida de dar una opinión porque se va a molestar esto, se va a molestar el otro. La Mira, política. se está hablando de una reunión secreta que ya hubo Pero ¿cuántas reuniones secretas ha habido y cuántas? Entre Delcy y María Corina. No, eso no se ha dado y se va a dar en Panamá en estos días. No, supuestamente ya se dio y No por eso se es dio que, porque es imposible que María Corina esté en Oslo y esta señora bueno, está en África y en la India, este, por Dios mío. Es bueno, Y imposible. María Corina, oye, no, espérate. María ya Corina no va. tendría por qué mantener eso en secreto. No, Bueno, precisamente le jugaron la de Guaidó, ¿te acuerdas? La de Guaidó en secreto, porque Diosdado está muy molesto con esa situación, es lo que se corre, rumor, No, pero eso no es supuestamente verdad ya. por un problema de ubicación. Nadie, ninguna de las dos damas tiene dónde la ubicación. Una está en la India y la otra está en Oslo. Están bien lejos cada una. No, una Ahora se fue para Turquía. hay una reunión pautada para Panamá y va a ser en estos días. A ¿y lo tú mejor esta crees, semana, no lo ven sé. acá, Nelson, ¿y tú crees que Delcy esté dispuesta a reunirse en Panamá? ¿Y por qué no México, por ejemplo? Eso no lo sé, pero la decisión fue Panamá y se la mandaron a hacer. O sea, aquí no es lo que tú quieras hacer, sino te mando a hacer esta tarea. Esta es la tarea que le mandaron a las dos. Y las dos tienen que cumplir la tarea. Ahora, ¿tú crees que la reunión obviamente va a ser privada? Pero no, pero el anuncio será privado, porque es que María Corina no tiene por qué esconderse de eso. Es decir, la reunión es privada, pero No, ella no, no la tiene reunión por va a qué no ser privada. informarlo, La reunión va a ser anunciada anunciada públicamente, pero va a públicamente. ser privada como Claro, tiene que yo no ser. Por tiene Dios, por... tú no puedes transmitir una reunión de ese No, tipo. no, no, Hernán, y aquí no puede ver en la entre gallos y medianoche. Eso no, además ese no es el estilo de Machado tampoco. Pero puede ser que el estilo de Estados Unidos. No, para nada. Ahora, el problema está en que aquí ya está cogiendo fuerza. Inclusive entre los que más nos han apoyado, que el tema electoral hay que posponerlo porque eso significaría una revuelta popular. Pues si eso es lo que está pidiendo el pueblo está pidiendo cambios, cambios sustanciales. Claro. Entonces, aquí desde el gobierno, pasando por el Congreso y los que María Elvira y todos esos senadores y diputados, ahora cambiaron, ahora les parece mejor una elección en el 2020. ¿Sabes? Una invitación a que violemos la Constitución tutelados por los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ampara la violación de la Constitución venezolana. Ahora hay un Lo que, tutelaje interesante porque es un tutelaje donde ellos están presionando a los inversionistas que vengan al país y los inversionistas le sacan el cuerpo. Y tienen razón, no están dadas las condiciones para una inversión en Venezuela. no están dadas, hay seguridad jurídica y los que se están arriesgando son los que tienen suficiente capital para arriesgarse. Y eso se lo escuché a los amigos petroleros. Las grandes van a estar en Venezuela, pero todas las Todo pequeñas, lo contrario, todo lo contrario. Las no, no, grandes no, no no. van a estar en Venezuela, van a estar No, las pequeñas que arañan aquí, que arañan allá. pero ellos, las grandes, contratan a las pequeñas en representación de las grandes para que ellas asuman el riesgo. Es impresionante cómo se mueve ahí el negocio petrolero. Es como si tú tienes una empresa que hace exploración de pozos, te contrata Chevron para que explores los pozos, pero el riesgo es tuyo. Claro. O sea, el riesgo es de Por la eso pequeña. hablo de que aquí van a venir pequeñas empresas, a lo mejor tienen un apoyo de las grandes empresas, no lo dudo,
Pero aquí no va a venir a entrar Chevron de un día, ni Exxon, ni Shell. Van a mandar su gente, como hacen los embajadores. Vaya, mandan este embajador, este encargado de negocios, a ver qué pasa. Pero ninguno trae una chequera. Pero los grandes como tal, de estas empresas que le hacen el trabajo a las grandes, hay Porque es muchas que que los grandes ya tienen la no se experiencia. arriesgan, no quieren, Claro que no se van a quieren. arriesgar. Ellos Y no tienen un quieren, pero problema. los chiquitos sí quieren arriesgarse en nombre de los Claro, grandes. porque no tiene nada que perder. Pero además, tienen otro problema que aflora rápidamente. No hay mano de obra especializada. La mano de obra especializada está fuera del país, ya están viejos, ya no, y nadie se ocupó durante 26 años en formar una nueva clase obrera. No hay. Y eso es un problema delicado porque esto no es un tema de pegar clavo con un martillo y un clavo. No, esto es mucho más serio. Sí, bueno, pasemos entonces a las informaciones. Titulares. ¿Quieres agregar algo? No, después. Después estás guardándote para decir algo importante en el programa. No, Sí, de verdad preparando un no estoy discurso. manejando información, pero sí quiero que hablemos del 233. Ok, perfecto. Sí, eso es importantísimo. La clave de hoy es 233 y ya Lolita lo tiene preparado. Seguimos con el supuesto boom petrolero y la influencia de Washington. Ahora, en esta oportunidad, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, declaró que las exportaciones han alcanzado los 1,25 millones de barriles diarios, el nivel más alto en 7 años. Barrett atribuye este éxito directamente al plan de 3 fases y a la operación que se hizo en contra de Nicolás Maduro. Las 3 fases, estabilización, recuperación y transición, impulsado por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio tras la captura. Y entonces la información de Marco Rubio de que son 900.000 y que 300 para la India y 400 para los Estados Unidos, eso es mentira. ¿Quién de los dos miente? Bueno, la semana pasada se hablaba de 900 Y mil. ya subió en una semana, subió 300.000 barriles. Ahora se está hablando de 1. Sí, es que esta es la cifra que nos han estado manejando todo Entonces, este tiempo. y siempre las cifras estaban lo mismo. No producimos más de 900.000 barriles. ¿Por qué mienten? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y si es ¿dónde están los reales? Pues, porque el país no está recibiendo dinero. El país está en la ruina, en el acabose. Así es. Ni Alemania había quedado tan mal. A nosotros lo que nos falta es que nos bombardeen la ciudad, que ya lo hicieron, pero que bombardeen todas las cosas. Esto no puede ser, ¿vale? Bueno, en este contexto se espera la visita de una delegación del Consejo Nacional del Dominio Energético de la Casa Blanca para Visita, presionar. visita y visita. Que les hagan un turno, que le hagan una turnea a todo, montar un avión, hacen como hacen una excursión. Y entonces le enseñan Margarita y le enseñan Los Roques y le enseñan el Salto Ángel, hacen un turismo y de paso le enseñan donde hay, mira, aquí había un pozo petrolero y tal, y este producía tanto y tal, y lo llevan para acá y para allá, y ya está, y salen de la visitadera. Una visitadera que no resuelve nada y que no dice nunca nada. Bueno, esta es para presionar por reformas a la ley de hidrocarburos que la acaban de hacer y ya la quieren reformar porque no brinda Pero la claro, Hernán, seguridad jurídica pero que ¿cómo? requieren los inversionistas. Pero ven acá, ¿cómo tú haces un instrumento legal en un fin de semana? Una ley tan delicada. Bueno, se dieron cuenta que no sirve para nada. Ay, no que habíamos quedado que la Asamblea Nacional no era reconocida, no tenía validez. Entonces, ¿cómo vas a tener un instrumento jurídico por una institución que nadie, que no tiene Bueno, pero es que eso es lo que reconocimiento? hay, Nelson, eso es lo que hay. Bueno, Roberto Marrero recibió la amnistía y lo anunció ayer con bombos y platillos. Roberto Marrero, Sí, el que era secretario de la alcaldía. el De la secretario de Asamblea Guaidó. Nacional, El secretario de Guaidó. no, de la Asamblea No, de Nacional. la Asamblea del 2015. Em, Por otro lado, expertos como Rafael Quirós señala que aunque Venezuela tiene potencial para satisfacer el 50% de la demanda de gas en Europa, esto solo será viable con una estabilidad política real derivada de una transición democrática.
Más claro no canta un gallo. Hablando de la transición, el panorama político interno está definido por lo que el dirigente César Pérez Viva describe como la ausencia absoluta de Nicolás Maduro, quien permanece recluido en una cárcel de Nueva York. Según Pérez Vivas, Delcy Rodríguez ya no actúa como una encargada temporal, sino como una presidenta titular. Ha designado Correcto. ministros, modificando la imagen institucional y ha solicitado incluso permisos de viaje a la Asamblea Nacional bajo ese rango, que no existe. Tiene toda la razón, César. César Pérez Viva en el 233. Ahorita vamos a ampliar de qué vamos con ese 233, con qué se come eso. Rodríguez acaba de concluir una gira estratégica por India y Turquía en Estambul. Se reunió con Erdogan, fijando la meta de triplicar el comercio bilateral hasta los 3.000 millones de dólares y fortalecer la cooperación en minería y energía. Están calladitos, se quedaron calladitos Y ustedes. ese es otro Oyendo. tema. El único que cogió oro fue Zapatero. Parece que más nadie se acabó el oro. Porque nadie Correcto. habla del oro, ni nadie habla de las tierras raras, ni del uranio, ni de todo aquello que se decía que los chinos tenían una planta de uranio. Nadie toca ese tema. Por ahí una Aparentemente se información. llegó. Y no se sabe si lo están tocando ahorita. Sí, porque lo están imputando en este momento, según estoy viendo por aquí. Entonces esta opacidad en la información no puede continuar. Aquí alguien tiene que rendir cuentas, porque esto no puede continuar así. Mientras tanto, la oposición, liderada por María Corina Machado, insiste en que ella dirigirá un proceso de negociación serio para restaurar la democracia y convocar elecciones presidenciales. La respuesta del régimen ha sido tajante. Diosdado Cabello calificó como pura paja, literal. Mentira. Cualquier rumor sobre acercamientos con Machado. Cabello afirmó que la oposición no está en condiciones de poner condiciones. ¿Qué te parece esa, sí, esa frase mágica? Increíble, ¿no? De inteligencia no se va a morir. No están en condiciones de poner condiciones. Y negó que existan reuniones programadas en ninguna parte del mundo. A mí eso me huele raro. Que Diosdado esté hablando así es que Es o ya que las se hay. reunieron o algo ya pasó. Algo ya pasó, No, algo ya algo va a acordaron. pasar y él lo sabe. Él está informado de que eso va a pasar. Ya acordaron algo y es porque está pataleando. Por su parte, los congresistas demócratas de Estados Unidos han enviado una carta a Marco Rubio exigiendo un cronograma electoral claro, criticando que el actual gobierno de Rodríguez sigue plagado de funcionarios del antiguo esquema represivo de Nicolás Maduro. Seguimos con más informaciones por aquí. Escarcelaciones. En el ámbito humanitario, la ONG Coalición por los Derechos Humanos confirmó la escarcelación de 54 militares que eran presos políticos, entre ellos el teniente Reinaldo Finol y el sargento José Sánchez Chacón. Sin embargo, esta noticia contrasta con cifras alarmantes. El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, reportó que 21 presos han fallecido bajo custodia del Estado desde abril debido a la falta de atención médica y condiciones humanas. Son presos de Delcy directamente. Además existe la controversia sobre el helicoide. Aunque se ordenó su cierre para convertirlo en un centro social y deportivo, organizaciones de derechos humanos critican que los reclusos simplemente fueron trasladados a otros centros fuera de Caracas sin recibir ninguna libertad, lo que el diputado Jorge Arriaza defendió como una consecuencia lógica del cierre. Pasamos al ámbito económico. Dólar y riesgo país. El dólar oficial del BCB cerró en 567,68 bolívares. No obstante, el riesgo país ha caído más del 55% desde enero, reflejando un optimismo del mercado ante la posible reestructuración de la deuda. En las exportaciones no petroleras, el café, el té y las especies lideran las ventas hacia Estados Unidos, sumando ya 20 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Ajá, estamos exportando café y té para Estados Unidos. Chile y la migración, el gobierno de José Antonio Caz ha condicionado el restablecimiento de relaciones diplomáticas a la voluntad de Venezuela para aceptar vuelos de deportación, ya que existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, muchas de ellas de ciudadanos venezolanos. Con esto llegamos al final del resumen informativo de hoy. Por Bueno, mira, cierto, ¿quién ganó Perú? Por fin, yo no sé, por fin no lo... no, bueno, fíjate, No, esta mañana estaba ganando el izquierdista y ahorita está ganando Fujimori. Fujimori. Ahí hay un empate técnico.
Sí, Ay, ¿y La cómo se resuelve diferencia eso? es 13.000 votos. ¿Y cómo se crece muy resuelve poco. eso? Bueno, fíjate tú lo polarizado que está Perú y que Perú tiene una gran crisis. Porque es que fíjate una cosa, ¿cómo gobierna un presidente que ganó por 13.000 votos? Eso pasó con Caldera, ojo, yo sé que me puede responder eso. Pero en estos tiempos, de verdad que es compleja la cosa, ¿no? Sí, se tiene Eran que los contar tiempos del hasta el pacto, último eran voto. los tiempos del pacto andino, entonces eran otros tiempos y otras circunstancias. Como decía Tibisay, la tendencia es irreversible. Tiene que lograrse esa tendencia irreversible, que es contar hasta el último voto, porque en este caso el 1% puede cambiar totalmente el panorama. Así que hay que... El problema es después, o sea, gana una, pero con el 50% del país en contra. Eso no es, no es fácil. Sí, pero más allá de eso, que la democracia prevalezca, que el último voto se cuente y que el Consejo Nacional Electoral del Perú dé la información clara y fehaciente y no se preste a malas interpretaciones ni a que hubo fraude o nada de eso. Que todos acepten el resultado. Eso es lo importante. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos un comunicado especial que nos gustaría leérselos a ustedes. Ese es el de la OTCA. El de la OPCA, sí. Consejo Superior de OTCA. A ponérselos aquí en un formato más bonito para que lo podamos leer aquí todos. Voy a colocarlo en este momento. Eh, Sí, Pero claro, yo pensaba que tú ibas a mandar unos reales para que cada quien se comprara una botella de whisky y celebráramos el programa 100. y bueno, hasta que YouTube nos saque de la... ¿No? Porque Nelson dice, "Oye, yo me tomo la parte que me corresponde, pues". claro. Vamos a ver, aquí tengo el mensaje. Vamos a leerlo en pantalla para ustedes. Vamos a ver si lo logro compartir. Mm, ok. Mensaje de la Asamblea Nacional al pueblo de Venezuela y a la comunidad democrática internacional. Exigimos elecciones presidenciales este mismo año. En el próximo 2 de julio del 2026 se habrán cumplido 180 días en los que Delcy Eloína Rodríguez Gómez ha venido ejerciendo provisionalmente la presidencia de la República como vicepresidenta ejecutiva conforme a la Constitución vigente. La falta temporal que suple es de 90 días prorrogables por 90 días más. Es decir, un total de 180 días transcurridos, los cuales debe declararse la falta absoluta en la presidencia de la República, es decir, el próximo 2 de julio. Aunque está suficientemente demostrado el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del 2024, está anunciado públicamente en un nuevo gesto de desprendimiento que lo agiganta ante el país y el mundo, su disposición a aceptar una nueva elección presidencial con miras a resolver la enorme crisis que estamos viviendo en Venezuela. ¿No? Conforme a los artículos 233 y 234 de la Constitución vigente, la Asamblea Nacional debe declarar la falta absoluta y convocar elecciones presidenciales en 30 días por haberse producido la falta en los primeros 4 años del periodo presidencial 2025-2031. La dramática situación que vivimos los venezolanos por el alza diaria de los artículos de primera necesidad, por las interrupciones de los servicios de agua y luz, por la negligencia de las autoridades en abrirle definitivamente las puertas a la libertad de los presos políticos y a la democracia, y por tantos otros males productos de un aparato ineficiente, represivo y corrupto, explica el urgente deseo de cambio político de los venezolanos revelado en todas las encuestas. Las grandes inversiones indispensables para recuperar la industria petrolera y otros sectores prioritarios de la economía del país y hacerla crecer, así como el regreso de los venezolanos que se vieron forzados a salir de esta tierra, no se van a producir hasta que Venezuela retome claramente la senda de la democracia. Nuestra Constitución dice claramente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y ordena consultarlo al producirse la falta absoluta en la presidencia de la República. Es el pueblo quien debe expresarse y como lo manda la Constitución debe ser este mismo año.
8 de junio del año 2026 por el Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela. Osvaldo Álvarez Paz, Enrique Salas Romer, Humberto Calderón Berti, Adón Vivas Terán, José Rodríguez Iturbe, Andrés Caldera Pietri, Asdrúbal Aguiar, Gustavo Tarre, Haroldo Romero, Ivonne Atas, Nelson Maldonado, Enrique Naime, Emilio López, Milos Alcalá, Juan Fernández y Lorenzo Tobar como secretario ejecutivo. Sí, varios amigos míos Y, ahí. Mira, Nelson, y y Nelson Oxford. te tengo dos preguntas, Nelson. Tengo dos preguntas allí. No había Pilarica en ese grupo. No, ella no está ahí. Ella no está ahí. Ok. Lo otro es por qué la firman solo Ella Copellano. puso al marido ahí, que es Haroldo. A Haroldo, claro. Porque ella puso puro Copellano, porque, perdón, ella puso, me confundí. ¿Por qué la firman solo copellanos de Porque ese es Venezuela? Oscar, la Organización Demócrata Yo lo Cristiana de sé, América. pero están firmando solo copellanos de Venezuela. Pensé que el documento lo suscribían también No, porque copellanos de área. este es el Consejo Superior de Venezuela. Ah, ok, Cada país ya, tiene un Consejo ya, Superior. ya, ok, aclarado. ¿Y tú no estás en ese consejo? Yo estoy en Venezuela, yo estoy en Miami. El Consejo está en Venezuela. Ok. ¿Y Salas Romer vive en Venezuela? Sala Romera, cuando se creó cuando se creó el Consejo, estaba en Venezuela. Ok, listo. Está muy bien. Bueno, entonces pasemos ahora. Más Más allá de lo que dice ese comunicado, no se puede decir más nada, ni puede exigirse más nada. Ahí está dicho todo. no, está muy bien el comunicado, me gusta el comunicado porque es una postura, que es lo que hemos venido reclamando aquí, es un paso al frente, es una posición de un grupo de gente respetable que tuvo papeles protagónicos en un momento en el país. Y ahí hay varios candidatos presidenciales, está Sala Roma, ¿No? está Álvarez Paz. Y hay una cosa que no están reflejando los medios, porque bueno, por miles de razones, tanto AD como COPEI se están movilizando por todo el país y han tenido una respuesta que hasta los medios partidos están asombrados de la gente que está asistiendo a las convocatorias. Bueno, y qué bueno que está ahí mi amigo Lorenzo Tovar, chico, tenía tiempo sin saber de Lorenzo, un gran amigo No, mío. escuchemos un poquito al Papa. ¿Dónde es esto? Presidente del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Congreso de los Judicial, Diputados. miembros del Congreso, de los Diputados y del Senado, señoras y señores. Agradezco a la señora Presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la sede apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro, como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles, coloca a la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y precisamente desde esa conciencia, aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa
acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo. Permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo. España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. La presencia simbólica en Muy esta buen de discurso. los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Pocos años después, Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Vamos a dejarlo por aquí porque dura. Muy buen discurso, ¿no? Un discurso, hay que leerlo y guardarlo. Sí, señor. Pasemos a más informaciones. Les tenemos por aquí. Y los que hablan que la iglesia no se mete, que la iglesia no hace nada, bueno, si esto no es hacer algo por los pueblos del mundo, ustedes me dirán. Es un discurso universal. Atentando Vamos Y a. en un foro muy importante, además. contra la seguridad alimentaria. A escuchar esto. 1.000 hectáreas productivas se ven afectadas en el estado Zulia ante la desconexión del servicio eléctrico por parte de Petroboscán, con quien los productores mantenían convenios desde hace más de 30 años. Jenny Soto con la información. Adelante. A cambio de operar los pozos petroleros en las fincas, la empresa mixta le suministraba energía eléctrica a los productores. Según los ganaderos, de forma unilateral, la empresa desconectó el servicio, afectando la producción de más de 6.800 cabezas de ganado, 19.000 litros de leche diarios, 620.000 kilos de carne, queso, sembradíos y más de 300 empleos directos. El sabotaje De que eso es directo. una conexión no autorizada y tú te puedes fijar que estas conexiones fueron hechas por ellos mismos en esta época. La potadura de cemento, pota de cemento, es mi trabajo, es la producción para el Estado, para el país. Ese es mi trabajo, la leche, o sea, para
para alimentar al país, pues vamos a decirlo así. Dejé de vender la leche caliente, fría, perdón. Ahora tengo que venderla caliente, donde bajó 15 puntos el litro de leche, que también me perjudica. Yo sacaba 1.600 litros de leche y tengo pruebas. Estoy en 850 fuerza de alimentos. Todo lo que produce prácticamente la finca ahorita es para los insumos. La gente tenía 26 de obrero, me quedaron 11 hasta ahorita. Un tribunal agrario ordenó la reconexión, aún no se ha hecho efectiva, por lo que los productores hacen un llamado a la empresa para que rectifique y se respeten los acuerdos que durante décadas se venían cumpliendo. En el diccionario de la lengua de la Real Academia Española se llama anarquía. Y hay algunos que pudieran utilizar la palabra sabotaje. ¿Para qué? Para generar lo que hemos venido diciendo, una crisis insostenible en el país. El hermano de Víctor Quero Navas, recordemos el caso donde la madre murió también. Pero el que tenía yo en las manos, salió un comunicado público nacional en prensa, televisión, redes sociales y todos los medios. Si yo ni siquiera he expresado mi conformidad, y ni siquiera he expresado si estoy de acuerdo o en desacuerdo, o quiero ampliar las medidas, intensificar el alcance, expandir la causa. No, a mí nadie me preguntó, a mí nadie me dijo, a mí nadie me mostró un comunicado oficial, pero es oficial. ¿A quién lo hizo? Voy a preguntar yo quién lo hizo. Si el comunicado en las redes no tiene ni siquiera firma, ni sello, ni refrendante. ¿Quién actúa? ¿Cómo actúa? ¿Qué le van a presentar al juez en el momento de enjuiciar? No te lo puedo decir. Así, tal cual, no te lo puedo decir, porque si están sustanciando y están armando un expediente, ¿qué van a concluir? No lo tengo. Yo no lo tengo. Entonces, ciertamente es ese objeto de participación, de intervención en un proceso donde no se están cumpliendo las reglas del juego, porque yo me siento afectado y me siento vulnerado con esta situación. Pero qué reglas, si le mataron a la madre y al hermano. A la madre se burlaron de ella durante un año. ¿De qué reglas estamos hablando en este país sin ley? Pero, según la bolita mágica de Hernán, estamos en transición. Estamos en transición. Aquí está la... Hernán, explícame qué más te dice la bolita de la transición, porque es que es verdad que tú insistes, y ya lo que queda es el chelista de la banda No, sonora. pero el chelo se lo embargaron. Ya lo que le queda es Somos la como, batuta. Es una como la flauta. orquesta del Titanic, entonces. Escuchemos esto. Y nos acompaña desde allí, desde las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Johan Álvarez. Johan, ¿cómo estás? Dice que... ¿Cuál es la situación allí ahora? Jorge, gusto saludarte. Saludos a quienes te sintonizan a esta hora. Bien, bueno, como bien comentas, ya son más de 40 horas desde aquí, desde la Embajada Norteamericana, justo a pocos metros, digamos, unos 50 metros está la entrada principal de la Embajada Norteamericana de Caracas. Como pueden ver, me voy a hacer un lado un momento. Pues, al final ven una de las carpas, una de varias carpas que están allí ya, pues con familiares de presos políticos, aproximadamente entre 16 y 20 personas han estado aquí en vigilia permanente desde el domingo pasado, pues los apices básicamente de todos los presos políticos, ¿no? A los cuales ellos esperan respuesta. La mayoría de estos, por cierto, el caso de Dion, evidentemente responde a temas militares, pero que ha generado cierta expectativa en estos familiares, puesto que durante estas 40, un poco más de 40 horas, pues algunos funcionarios, sobre todo de seguridad diplomática de la Embajada Norteamericana, se han acercado para saber cómo están ellos, si están en buenas condiciones, digamos, los familiares aquí. Incluso algunos de ellos nos indican que algunos vecinos se han acercado incluso para darles alguna logística, alimentación, bebida. Ha habido bastante receptividad, no solamente de los vecinos y la comunidad que se acerca,
de la comunidad de derechos humanos hasta aquí, hasta la embajada norteamericana, sino también incluso de la propia embajada, funcionarios que se han acercado para decirles al menos que tienen que tener paciencia, pero sí eventualmente los van a ir recibiendo poco a poco. Y que eso lo acabamos de ratificar hace un rato cuando llegué a conversar con algunos de los familiares. Nos digo que incluso en la noche de ayer, uno de los funcionarios de la embajada le indicó que probablemente iban a ser recibidos uno a uno, paulatinamente, pero que esto le ha generado evidentemente expectativas, Jorge, de que Wow, nos van a recibir. Ahora, pero ¿qué va? Eso es ganar tiempo. Ahí hay un auditorio magnífico. Recíbanlos a todos. Alguien habla Ah, en nombre de los presos y el señor este, ¿cómo se llama? El del barril. El señor barril les da unas palabras y le dice dónde están parados. Ya está. ¿Tú te imaginas lo que es recibir 40 personas una a una? Por quisiera favor. mostrarle esto del chigüire bipolar. Me pareció demasiado gracioso. Mario Silva denuncia que el chavismo lo está obligando a trabajar. Coño, ya era hora de que ese tipo no se morirá, chico. La nota camaleónica del gallo pelón de hoy. No, ya Mario Silva cansa. Tipo que ha hecho tanto daño, tanto daño, que se ha sembrado tanto odio, tanto rencor. Ese tipo ya debería callarse la boca, ya basta. La crisis de agua de Cumaná. Para. Sí, 100 días sin agua. Los tobitos son muy buenos por un momento, pero yo creo que ya es bastante. El gobierno nacional asume la responsabilidad porque la gobernadora no dio la talla. Ha llegado una cuota de... Ujú. Y Ahí tienen, seguimos, pero entonces el Wall Street Journal y el otro hablan de que subió el petróleo y dale petróleo y dale petróleo y subimos, allá vamos por cuánto, 1.025.000. y aquí está la gira vacacional. Esa es la vacaciones que tiene esta señora, que tiene 100 días y que se cogió una semanita de vacaciones. Está bien. Muy bien, muy bien. Mire, y Lolita, Y pasamos entonces, ya va, que faltan unos videitos aquí. 100 días y no pasa nada, como diría Oscar Llanes. Aquí está el favorito de ustedes. No, vale, quítame ese tipo, estamos en los 100 días, estamos celebrando, nos vamos ya tú lo que no quieres es martirio. Primero nos clava a Mario Silva, ahora nos vas a clavar. No, no, dile a la bolita esa que cambie para Lolita, que me gusta más. Ya vamos a Lolita, pero escuchemos esto que habla No, no, Lolita. yo no quiero oírlo. Bueno, es más, voy a apagarlo ya, para no oírlo. Chale, va. No, Bien bueno eso pregunta las negociaciones, es pura paja. Son camiones y camiones de paja, gandolas. imagínate tú. Bueno, pasemos entonces a Lolita. esta noche el programa del señor ese, ¿no? Sí, esta noche lo es. Déjame colocar entonces para ustedes a Lolita, que nos trae por aquí el análisis constitucional. Hoy vamos a diseccionar la actual y, francamente, complejísima realidad política de Venezuela. Pero ojo, lo vamos a hacer desde una perspectiva estrictamente objetiva e imparcial, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la mano. Dejamos la retórica en la puerta y vamos a contrastar los puros hechos con lo que dicta el ordenamiento jurídico. Vamos a ello. Y la pregunta del millón es, ¿quién gobierna realmente a Venezuela a día de hoy? Es la gran duda que acapara titulares internacionales y trae de cabeza a los diplomáticos. Así que, a ver, entremos en materia para entender esa brecha gigantesca entre lo que dicta el papel y lo que de verdad se cuece en los pasillos del poder en Caracas. 5. Quédate con este número porque es la clave de todo. Han pasado ya más de 5 meses desde aquellos sucesos insólitos del 3 de enero de 2026. Hablamos de más de 5 meses de una ausencia total, absoluta y prolongada de la máxima figura del poder ejecutivo venezolano. Casi nada. Para desenredar todo este embrollo, seguiremos una ruta muy clara en este análisis. Primero, la ausencia de Maduro. Segundo, el famosísimo artículo 233. Tercero, el papel de Delcy Rodríguez. Cuarto, los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
Y quinto, el futuro político. Todo rápido y al grano. Empezamos con la sección 1, la ausencia de Maduro, el hecho inicial. Y es que en cualquier análisis legal que se precie, los hechos puros y duros son nuestro punto de partida necesario. El hecho innegable que hizo estallar esta crisis constitucional es la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses a principios de año. A día de hoy está recluido en una prisión de Nueva York enfrentándose a un proceso penal. Sin entrar en ningún tipo de valoración ideológica, este es el evento material, el hecho tangible que provoca la inoperatividad física y legal del primer mandatario. Pasamos a la sección 2, el artículo 233. Frente a un evento de este calibre, cualquier república moderna tiene sus planes de contingencia. En Venezuela, la lupa constitucional se centra justo aquí. Este artículo define de forma súper clara qué es exactamente una falta absoluta del presidente. Y ojo, porque es una lista cerrada y taxativa: muerte, renuncia, destitución por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente y certificada, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional o revocatoria popular. Básicamente, unas reglas del juego clarísimas para evitar vacíos de poder. Fíjate en cómo funciona el procedimiento dependiendo de cuándo ocurra esta falta. Si pasa antes de tomar posesión o en los primeros 4 años, ¡pum!, hay que convocar elecciones universales en 30 días. Si es en los últimos 2 años, el vicepresidente termina el mandato. Pero el dato absolutamente crucial aquí es el límite temporal. La ley marca un tope máximo de 180 días para que un funcionario encargado ocupe la presidencia de forma temporal antes de que deba reconocerse oficialmente la falta absoluta y haya que ir a las urnas. Lo que nos lleva a la sección 3, el papel de Delcy Rodríguez. ¿Encargada o titular? Aquí es donde vemos el tremendo choque entre la Constitución que acabamos de leer y quién tiene realmente la sartén por el mango en Caracas. Aquí tenemos el gran dilema. Por un lado, está la figura legal de una vicepresidenta encargada, con poderes superlimitados para salir del paso y ese tope estricto del que hablábamos de 180 días. Pero claro, por otro lado, la realidad sobre el terreno nos muestra a una Delcy Rodríguez actuando con todas las prerrogativas de una presidenta titular. Cambia el gabinete, destituye a altos cargos y se va de giras internacionales por todo lo alto, algo que es exclusivo de un jefe de Estado. De hecho, institucionalmente hablando, estamos ante lo que en derecho llamaríamos una confesión de partes. Las fotos oficiales de Nicolás Maduro literalmente han desaparecido de un montón de ministerios y entes públicos. Mientras tanto, Rodríguez asuma una imagen muchísimo más presidencial, incluso adoptando el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Son actos simbólicos totalmente, pero que a nivel interno consolidan una transición de facto, aunque no se haya declarado oficialmente. Y fíjate en cómo se valida esto institucionalmente porque es alucinante. La Constitución dice que las ausencias del jefe de Estado de más de 5 días necesitan permiso del Parlamento. Bueno, pues resulta que la Asamblea Nacional le dio luz verde a Delcy Rodríguez para su gira oficial de junio por India y Turquía, pero reconociéndola como mandataria titular, no como encargada. Esto ha consolidado su estatus a nivel diplomático frente a potencias y líderes mundiales, como el mismísimo Recep Tayyip Erdogan. Era lo que yo les decía ayer que en BTV estaba pasando. Hablan de la presidenta Delcy Rodríguez. Nada de encargado ni interino. Se les olvidó ese detallito. Entramos en la sección 4, los intereses de Estados Unidos. Porque mientras todo este lío Lo más importante. dentro de Venezuela, la reacción de la comunidad internacional añade una capa de complejidad que es francamente fascinante. Aquí los números hablan por sí solos. Resulta que las exportaciones de petróleo venezolano han tocado su máximo en 7 años, alcanzando los 1,25 millones de barriles diarios. Increíble, ¿verdad? Y mientras tanto, vemos a funcionarios de la administración Trump viajando a Caracas. El objetivo, pues bastante pragmático: presionar para abrir aún más el sector energético y consolidar la presencia de empresas estadounidenses. La geopolítica y la energía están marcando el ritmo de la diplomacia. Pero claro, todo ese pragmatismo económico se da de bruces con este número. 473. Esa es la cantidad de prisioneros políticos que, según organizaciones como Foro Penal, siguen languideciendo en las cárceles venezolanas. Un contraste brutal con el actual boom comercial del país. Es verdad que ha habido movimientos, como la reciente excarcelación de 54 militares, pero a ver, los analistas y activistas nos advierten: esto se hace bajo medidas cautelares, no es una libertad plena en absoluto. Por eso vemos a las familias protestando en las puertas de la Embajada de Estados Unidos, exigiendo que toda esa influencia diplomática no se quede solo en barriles de crudo, sino que sirva para conseguir la libertad real y definitiva de sus seres queridos.
Obviamente, esto ya está haciendo... Totalmente de acuerdo. Varios congresistas demócratas como Gregory Meeks y Jane Shaheen le han cantado las 40 al secretario de Estado, Marco Rubio, a través de cartas oficiales. Le cuestionan duramente por qué, después de tantos acercamientos comerciales, el gobierno de Delcy Rodríguez ha fulminado la ley de amnistía y sigue sin dar un calendario electoral claro. Exigen que la influencia de Estados Unidos condicione cualquier acuerdo a una transición democrática real y medible. Y, por fin, la sección 5, el futuro político. ¿Qué sigue ahora? Hemos repasado la teoría constitucional, la cruda realidad del poder en el país y las presiones comerciales externas. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto de cara al futuro inmediato? Pues nos lleva a un tremendo choque de trenes. Por un lado, tenemos un reloj constitucional que hace tic-tac acercándose peligrosamente a ese límite legal de 180 días para una encargada temporal. Pero por otro, vemos a potencias mundiales priorizando sus intereses energéticos y aceptando, en la práctica, el estatus de la administración actual. La gran pregunta que nos queda es, ¿se impondrá el pragmatismo de los negocios internacionales ignorando el artículo 233? ¿O forzará la ley y la presión interna a convocar unas nuevas elecciones universales? Es un escenario que cambia día a día, así que mantendremos el radar encendido sobre los hechos. Nos vemos en el próximo análisis. Muy bien, muy bien. Vamos cerquita de una huelga general. Ahora, yo creo que este documento, ojalá tenga repercusión este documento de OTCA y ojalá también que se pronuncie otros partidos. Yo creo que estos días que faltan para el 2 de julio, faltan 3 semanas, es vital la presión, tanto al gobierno de la administración del presidente Trump como al gobierno de la interina. Esta presión tiene que venir no solo de los partidos políticos, tiene que venir de la sociedad civil, de los sindicatos, de los gremios, de los profesores, de los estudiantes. Tiene que haber todo una presión en un solo sentido: elecciones ya, este mismo año. Ese cuento de que hay que Por lo perfeccionar menos una cosa, entrarle de frente al tema del ese cuento de CNE. que hay que modificar esto. Señores, nosotros ganamos unas elecciones con el 70% con todas las trampas que hablan. Bueno, vamos a volverlo a hacer, vamos a volver a ganar, yo no tengo ninguna duda. No, fíjense, el tema, Retrasar las cosas, llegar al perfeccionismo, lo que hace es retrasar todo este el tema. tema, el tema aquí, Nelson, es precisamente que a los 180 días hay que convocar a elecciones. Es decir, tú tienes 30 días para convocar Ah, elecciones. pero dime, ¿cómo comemos No, esto? estás Tú la puedes equivocado. convocar para el año No, estás 2000. equivocado. La Sí, Constitución dice que tiene que convocar a los 180 días, en 30 días tiene que haber elecciones, lo cual no es viable. Pero tiene que convocarla para los próximos 30 días. Eso dice la Constitución, sí, pero sin interpretaciones. el argumento jurídico precisamente están diciendo eso, lo pueden convocar, ¿Cómo pero puede hay haber una un argumento tienda. jurídico? Sobre la letra constitucional no hay argumento jurídico, hay obediencia. El argumento jurídico constitucional en letra escrita dice 180 días, elecciones en 30 días. Eso dice en la Constitución. Le pregunto a los dos, ¿cuál es ¿Perdón? el hecho cumplido? El 12 cumple el hecho cumplido de los 180 días. En 180 días la Asamblea Nacional tiene que convocar elecciones en 30 días. Es El hacer 12. El 12 y el 14 llega María Corina a Venezuela según la bolita mágica, ¿no? Según la boleta mágica. Sí, bueno. Es que Bueno. todo está relacionado. Bueno, Tenemos que mira, hacer tenemos eco. 28.800 seguidores. Tenemos que hacer, sí, tenemos que seguir haciendo eco de este artículo 233 porque es el que están dispuestos a violar. La Constitución la han violado constantemente. Esta dictadura se ha dedicado a violar la Constitución. Ahora estamos pero como permitiendo que estamos se en viole transición, deberíamos nuevamente. hacer. En transición es que tiene valor la Constitución. Porque la transición no es. La transición, ¿qué significa? Que había un régimen que violaba la Constitución y hay que volver a hacer la ley, volverla a hacerla válida. Y dentro de la validez de esa Constitución están todos los artículos que son que hay que hacer valer. El 233 está ahí, no lo estamos inventando, ni tú, ni yo, ni la bolita mágica que tú tienes, está allí. Y el 234 está allí, y ahí no hay vacíos de poder. Ahí está todo escrito. Entonces lo que se Totalmente de trata de acuerdo. la transición es cumplir con la ley, cumplir Bueno, con la mira, Constitución. el 12
el 12 debería la Asamblea Nacional pronunciarse. Al cumplirse los 180 días tiene que pronunciarse. Ahora, pero ni siquiera prorrogó los 90. Bueno, pero es que ahí la Constitución tampoco se te escapa porque es taxativa. Hasta aquí llegó todo. A los 180 días tienes que, Bueno, es tenemos que mandatario, presionar. De esta trinchera vamos a presionar lo que podamos. es mandataria. La Constitución es mandataria. En los 90 todavía es medio ambigua, en los 90 y tal, pero en los 180 días es mandataria. Usted tiene que convocar elecciones. No solo tiene que convocar elecciones, sino que el presidente de la Asamblea asume la presidencia de la República por, por, por 30 días. El artículo 234 dice: ante una falta temporal del presidente o presidenta de la República, el cargo será suplido por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidente. No hay. Esta suplencia tiene un límite de hasta 90 días, los cuales pueden ser prorrogados por decisión de la Asamblea Nacional por un periodo igual. O sea, en ese puede o deben es que nos tienen. Bueno, Claro, pero ¿dónde está el vicepresidente? No es que no hay. Usted puede Esa brincar figura los no la pasos. tenemos. ¿Perdón? Esa figura no la tenemos. ¿Y qué sabes tú si mañana te nombran un vicepresidente? Es probable. Todo es posible aquí. ¿Y quién Todo. será ese vicepresidente? Porque es que aquí lo que están es jugando con la Constitución. Claro. Entonces Pero dime tú, y hay el que ser tutelador muy no sabe claro. nada. O se hace el suizo. En todo caso, manda el 233 sobre el 234. Porque Ok, pero el tutelador no sabe nada. Se hace el suizo. Bueno, entonces habrá que hacérselo saber. Habrá que llegar 1 millón de cartas al Congreso o a la Casa Blanca diciéndole, mire, 233 ya está. Hay que hacer una campaña sobre esto. Sí, no, esto hay que explicarlo en detalle. Fíjense, la Constitución como tal. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República del presidente o presidente de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Esto es lo que Nelson necesitaba aclarar. ¿Ok? Se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Es lo que estoy diciendo. Mientras No, se eso es mandatario, no es electivo. Tú tienes que convocar una elección en 30 días, dice la Constitución. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente o vicepresidente. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo asumirá la presidencia hasta completar dicho periodo. Eso nos lo explicó también Lolita. Y ahora está el artículo 234. Las faltas temporales del presidente o presidenta serán suplidas por el vicepresidencia hasta por 90 días prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más. Si una falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta. Esta es la que nos deben. Es que ahí es donde se están arreglando, porque ellos hasta ahora no reconocen ninguna falta. Entonces, ¿qué es lo que se están ganando? Se están ganando 90 días más, pero más de ahí no pueden pasar. Ellos pueden ganarse 90 días más, pero de ahí no van a pasar. Esta es la que nos deben, ¿ves? Del artículo 234, segundo párrafo. Eso está clarísimo. Y son párrafos mandatarios, no son párrafos interpretativos, porque ¿qué es esto de interpretar la Constitución? La Constitución no tiene interpretación. Totalmente. Bueno, entonces damos por concluido el acto del programa número 100. Gracias por haber estado aquí.
No, Bueno, que sean 100 más, 200 más, 500 más. Que sean los que tienen que ser. así es. Como que lo transmitamos en democracia absoluta en Venezuela, este programa. Yo tengo fe en que eso va a pasar. Yo soy optimista a pesar de que todos los augurios parecieran llevarnos siempre a un oscuro túnel. Yo soy optimista porque yo entiendo de que esta es una necesidad no solo de Venezuela. La importancia de Venezuela es trascendental en América Latina, desde México hasta Argentina. A lo mejor no tiene ningún tipo de influencia en los Estados Unidos, lo cual yo comparto. Para los Estados Unidos, Venezuela simplemente es un productor de petróleo. Nada. Pero para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Bolivia, para Chile, para Argentina, para Paraguay, para Uruguay, para Brasil, para Panamá, para Costa Rica, para El Salvador, para Honduras, para México, es vital la democracia en Venezuela, porque siempre fue así, siempre fueron unos grandes aliados, siempre fuimos compañeros de ruta. Y el ejemplo siempre Totalmente de lo dio acuerdo. Venezuela. Le faltó Guyana y Surinam. Nunca han estado cerca de nosotros. Bueno, damos por concluido el Bueno, acto. Gracias por el programa número 100. Hoy, martes 9 de cuídense. junio del 2026. Nos vemos mañana a la misma hora por este mismo Vaticanal. Feliz centenario. Igual. Serenidad y paciencia, Venezuela. Y Ajá, así esperemos te que en el gusta más. y esperemos que al próximo centenario aparezca aunque sea un chequecito o una botella de whisky, cualquiera de esas. Serenidad y paciencia, un pasaje. Lo que va a aparecer es un pasaje. Serenidad y paciencia, Venezuela.